Recuerden entonces que una de las características principales de los seres vivos es que se pueden reproducir, ¿cierto? Cada una de sus células. O sea, esa es una de las características de los seres vivos, la reproducción que tienen en cada una de sus células. ¿Listo? Entonces nosotros estábamos viendo algo muy importante, amigos míos, y era la reproducción celular. ¿Sí? Esa reproducción celular también tiene que ver con la reproducción de los individuos, es decir, que un humano de origen a otro humano. Pero antes de eso tenemos que comprender los tipos de reproducción celular que existen. Yo en la clase anterior les había hablado un poco acerca de la distinción entre los dos tipos de reproducción celular. Bueno, habían tres realmente. Uno de las procariotas. ¿Cómo era que se llamaba el de las procariotas, amigos míos? ¿Alguien me recuerda? Bueno, sí, todos estamos teniendo ahorita problemas de internet, no se preocupen, ¿listo? ¿Cómo se llama el tipo de reproducción que tenían las procariotas? ¿Alguien me recuerda cuáles son las procariotas? Reino Monera, ¿por qué individuos están conformados? Las procariotas. No, muchachos, mal, grave. Muy bien, Laura Salamanca, por las bacterias. Excelente, excelente. Ahí vamos bien. Son las bacterias, Reino Monera, ¿no? Eh, las bacterias van a tener un proceso de división especial. ¿Cómo se llama ese proceso de división? Fisión binaria, ¿sí o no? Valentina, excelente. Fisión binaria. Laura también, excelente. La fisión binaria. Ese es un tipo de reproducción. Ahora, en las células eucariotas, que son el resto de seres vivos, somos el resto de seres vivos, vamos a tener ya otros dos tipos de reproducción diferente. Ahora sí, ¿cómo era que se llamaban esos dos tipos de reproducción de las células eucariotas? Muy bien, Valentina, mitosis y meiosis. Entonces, miren lo que nos dice, bueno, Laura también nos escribió ahí muy bien. López nos escribe acá, profe, yo consulté y la mitosis es la que hacen todas las células somáticas que son las que conforman el cuerpo. Exacto, vamos a comprender que las células somáticas son todas las células del cuerpo, ¿listo? Esas son las células somáticas. Las únicas que cambian son las células sexuales. Específicamente, células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Son las únicas células sexuales en los humanos. Sin embargo, nosotros vamos a ver en diferentes especies cuáles son los tipos de reproducción tanto sexual, o bueno, la forma en que se da más bien la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Listo? Vamos a ver cómo se dan estas diferentes formas de reproducción sexual y asexual que permiten que se originen nuevos organismos o nuevos seres como tal. ¿Listo? Entonces vamos a ver en este momento eh, esta imagen que les tengo acá en pantalla que nos va a mostrar en general otra vez las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Las vamos a tener en cuenta para una actividad que les voy a poner más adelante. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a tener un proceso llamado mitosis, ¿cierto? Acá nos ponen célula padre, casi siempre le llamamos más bien célula madre. ¿Listo? Eh, hay un proceso en el cual se replica el ADN, ¿cierto? Hay un proceso en el cual se copia ese ADN totalmente igual, se replica, se copia el material genético y se reproduce generando dos células hijas que son totalmente iguales. Como yo les venía diciendo en el proceso de la meiosis, ¿cierto? Lo que tenemos es una célula madre, ¿cierto? Y en esta célula madre hay una replicación de ADN también,
pero este se divide dos veces, o sea, como producto final da 4 células hijas. ¿Listo? Entonces, lo que debemos tener en cuenta principalmente es que en la mitosis se crean 2 células hijas totalmente iguales, o sea, son clones, ¿cierto? De esta célula madre son totalmente iguales y están en células somáticas, como nos decía López, ¿cierto? Y en la meiosis lo que vamos a tener es que de una célula, al final de todo el largo proceso, es un proceso muy largo, se van a producir 4 células, pero estas células, primero, van a tener la mitad del material genético, ¿sí? A esto lo vamos a llamar de la siguiente manera. O sea, estas de acá son células que las vamos a llamar 2N. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el material genético completo. ¿Listo? Células 2N. Ya estas de acá las vamos a llamar células N. ¿Qué quiere decir N? Que tienen la mitad del material genético. ¿Listo? Entonces miren esto tan interesante que nos está surgiendo ahí. Y es, estas como son clones, esta de arriba es una célula también, igualmente, 2N, que tiene su material genético completo, igual que esta, es 2N. La diferencia entre la mitosis y la meiosis es que a partir de esta célula, 2N, se van a producir 2 células, también 2N, totalmente iguales, son clones, como la piel que yo les explicaba la clase anterior, ¿cierto? En el caso de la meiosis, eh, vamos a tener que de una célula 2N, de una célula con su material genético completo, se va a dividir ese material y va a formar 4 células con la mitad del material genético. ¿Listo? Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a generar unas diferencias muy importantes, unas diferencias genéticas, de material genético fundamental, eh, y va a dar unas ventajas evolutivas, ¿no? Va a permitir unas ventajas evolutivas respecto a una. O sea, la mitosis va a dar unas ventajas y unas desventajas evolutivas respecto a la meiosis, que también va a tener unas ventajas y unas desventajas evolutivas. Pregunto a ustedes, ¿cuáles creen que sean las ventajas y las desventajas evolutivas de cada una, según lo que hemos visto? Ya, obviamente, más adelante vamos a ir explicando específicamente cuáles son, pero según lo que hemos visto hasta el momento de la clase pasada y esta clase, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como ventaja y desventaja dentro de la mitosis? ¿Qué es lo que vamos a tener como ventaja y desventaja dentro de la meiosis? Los leo, amigos míos. Les voy a dejar eso ahí escrito por si quieren tomar nota, por si lo quieren escribir en el cuaderno, por si lo quieren tomar pantallazo. ¿Alguien? ¿Alguno que participe? Dice acá, profe, que tenemos más células hijas, pero perdemos una madre. Bueno, puede pasar. No se pierde, sino que esta más bien se transforma. Recuerden que eso se transforma. Que en la meiosis queda incompleto el ADN. Bueno, eso puede ser una ventaja o una desventaja. Toca mirar si lo vemos como ventaja o como desventaja. Ya vamos a mirar qué es. ¿Listo? Que en la mitosis se crean 2 individuos y en la meiosis son más. ¿Eso sería una ventaja o desventaja? O sea, necesito que me escriban, profe, una ventaja de la mitosis es esta porque esto. Ah, una desventaja es esta porque lo otro. ¿Listo?
Bueno, acá me dicen, la mitosis como ventaja, tiene el material genético completo. Entonces, la mitosis, la ventaja, me dicen acá, Paloma, que el material genético está completo y las hijas se pueden transformar en madre. Claro, las hijas, o sea, estas células hijas posteriormente volverán a ser células madre, ¿sí? Más adelante en un proceso, más adelante en un proceso. La ventaja de las meiosis es que crea más células que la mitosis. Bueno, acá nos dicen que produce mayor células. Hay que ver qué tipo de células son las que crean, ¿listo? Una ventaja de la mitosis puede ser que ni se da, perdón, una ventaja de la mitosis puede ser que no se da un proceso, un largo proceso para realizar nuevas células. Uf, súper bien, Camila. Eso es una de las ventajas. La mitosis tiene un proceso corto. La meiosis es un proceso más largo, ¿sí? Es mucho más largo. No tienen ventajas ni desventajas. Estamos hablando de desventajas evolutivas, ¿no? Entonces, digamos, evolutivamente, si queremos hablar de la mitosis, como nos decía ahorita Camila, pues la mitosis va a ser más efectiva en el sentido de que crea más células en menor tiempo. O sea, crea células, perdón, en menor tiempo. Sí, crea dos, pero lo hace más rápido, es un proceso mucho más rápido. La meiosis es un proceso mucho más largo, es largo, se demora más, ¿sí? Bien, sigamos acá leyendo. La meiosis, las desventajas serían que parten por la mitad el número de cromosomas totales. Y hay algo que se llama recombinación en la meiosis, quiere decir que pasan mutaciones. Hay mutaciones que se dan en la meiosis. ¿Listo? Hay mutaciones que se dan en la meiosis. Permite la diversidad genética, nos dice por acá Delgadillo. ¿Cuál, papá? ¿Cuál permite la diversidad genética? ¿La mitosis o la meiosis? ¿Cuál dices tú? Paloma dice, pero solo las dos N o también las N. ¿Pero qué? Lo que pasa es que no me pueden escribir como ustedes escriben en WhatsApp, que escriben un mensaje y al tiempo otro, porque me están escribiendo todos al tiempo. Toca que escriban todo el mensaje en uno solo, ¿listo? Bien, Valentina nos dice, la mitosis es más rápida, muy bien, pero crea menos células. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? Eso era lo que estamos hablando ahorita. Entonces es una muy buena eh, relación que ustedes están teniendo. Entonces, crea eh, células, dos, pero las hace más rápido. Entonces hay que ver por qué podría ser una ventaja o una desventaja, ¿listo? Puede haber alguna falla. Ah, miren esto tan interesante que nos dice eh, Díaz, Valentina. Eh, puede haber alguna falla en el ADN, sea mitosis o meiosis. Eso es muy importante, porque las fallas en el ADN, tanto en la mitosis como en la meiosis, cuando se copia el ADN, recuerden quién era el que copiaba el ADN, amigos. ¿Me recuerdan, por favor, qué organelo celular era el que copiaba el ADN? Dice Paloma, las células. No, ¿qué organelo dentro de las células copiaba el ADN? El núcleo no, el núcleo lo que hace es proteger el ADN, el aparato de Golgi. No. Muy bien, Rodríguez, conectadísimo, hermano. Los ribosomas. ¿Listo? Los ribosomas, igual Paloma también no lo escribió ahí, los ribosomas son los que se van a encargar de eso. Cuando hay una falla entre esta maquinaria del ADN y los ribosomas y el retículo endoplasmático rugoso, que es donde están los ribosomas, que son los que realmente van a copiar el ADN, y hay un error, se van a presentar muchas cosas. Nosotros vamos a ver más adelante la genética, ¿sí? Vamos a ver la genética. Sí, por eso Paloma, yo dije Paloma. La meiosis proporciona la variabilidad. ¿Por qué? Sí, o sea, sí, ¿por qué? Eh, voy a volver a, a lo que me escribí acá, Valentina. ¿Puede haber alguna falla en el ADN, sea mitosis o meiosis? Sí, en las dos puede haber cambios en el ADN, ¿cierto? En una se hace a propósito, o sea, en la meiosis. En la meiosis sí o sí se espera que haya mutaciones. ¿Alguien sabe qué es una mutación?
La meiosis proporciona variabilidad y Camilo nos complementa, Guzmán nos complementa, dice, las dos células hijas son idénticas en la mitosis. En la meiosis, las cuatro células son diferentes genéticamente. Entonces, una mutación es un cambio en la genética, como nos acaba de decir Auris y Violeta, ¿sí? Eh, Valentina también los dice, sale con la misma información, pero con algo diferente, ¿cierto? Hay un pequeño cambio, cuando hay un cambio dentro del ADN, a eso es lo que le vamos a llamar una mutación. No vamos a pensar en X-Men, no vamos a pensar en Spider-Man ni nada de eso, porque creemos que todas las mutaciones van a generar nuevos superhéroes y pues no es así, ¿cierto? No es así, sino que estas van a depender de la forma, ¿cierto? De la forma en la cual eh, se dé ese proceso de mutación genética. Y a partir de ese proceso de mutación genética es que se va a dar un cambio en el ADN. Entonces hay un proceso eh, que genera más mutaciones que otras. O sea, la meiosis es la que por excelencia pretende tener sí o sí mutaciones. ¿Listo? Mutaciones. Me pregunta aquí Camila, profe, ¿en una mutación en nuestro sistema podría generar algún problema o algún beneficio? Bueno, acá eh, vamos a ver que las mutaciones básicamente son necesarias y son muy buenas. En el sentido evolutivo, todas las evoluciones, ¿cierto? Recuerden que la evolución es un proceso adaptativo, ¿cierto? Y de transformación de las especies, y son muy buenas en el sentido que nos permiten adaptarnos a un nuevo medio. Cuando nosotros nos adaptamos a un nuevo medio y eso genera cambios dentro del ser vivo, pues están eh, dados a partir de procesos de mutación. Hay una mutación y eso genera la evolución, que un organismo se transforme a otro organismo nuevo, eso es una mutación. Entonces digamos que es muy bueno. Ahora, hay mutaciones también que no nos dan ventajas adaptativas. Más adelante veremos el caso del cáncer, por ejemplo. El caso del cáncer es una mutación en una célula a partir de la mitosis y que genera este daño en las células y crea el cáncer, ¿no? Entonces eso depende del tipo de mutación que estemos hablando, ¿sí? La meiosis crea hiplozoides. ¿Qué es hiplozoides? Hiplozoides, no sé qué es hiplozoides. Bueno, nos escribe acá Sara, como de las sofás, que después de varios tiempo un zombie vuelve siendo chasqueador. Pero recuerda que la mutación no es del zombie como tal, sino del hongo. O sea, el hongo es el que se modifica en ese juego. eh, y en esa modificación es que genera estos cambios, ¿no? Bueno, Camilo nos escribe, la mitosis y la meiosis son dos procesos por los cuales las células eucariotas se pueden dividir y compartir varias similitudes. Entonces acá nos escribe el amigo, ambos están precedidos, o sea, precedido es antes de, creo que esto lo copiaste y lo pegaste a internet, pero pues lo voy a explicar. Ambos están precedidos por interfase que incluye la replicación de ADN. O sea, en la interfase, que eso más adelante lo vamos a ver, todavía vamos por partes, desde que se llama el ciclo celular, en la interfase es donde se empieza a replicar, a duplicar el ADN para que ya sea más fácil el proceso de la mitosis y la meiosis. ¿Listo? Segundo, ambos se dividen según una vía común. Tienen profase, metafase, anafase y telofase. Más adelante vamos a ver las fases. Hasta ahorita quiero ver las generalidades y ya después nos metemos a las fases, porque cada una de las fases son específicas. Por ejemplo, en la profase empiezan a aparecer algo que se llaman los cromosomas, esos no están todo el tiempo. En la metafase se alinean, en la anafase se empiezan a separar y en la telofase ya se están dividiendo y al final llega otra fase que se llama la citoquinesis, donde se divide totalmente.
Si yo lo explico así tan rápido, no me van a entender. Por eso les digo, vamos por partes, vamos por etapas, ¿listo? Yo entiendo que quieren participar, quieren escribir todo esto, pero vamos por partes porque si no se van a confundir mucho. Sí, pareciera que yo no lo, que lo esté haciendo muy lento, sí, pero es porque realmente es un proceso muy complejo, ¿listo? Ambas se separan de sus células, bueno, lo que está diciendo a través de la citoquinesis, bueno, o citocinesis, se puede escribir de las dos formas. Gómez me dice, Nicolás, ¿por qué uno se divide más que el otro? Ya miraremos, porque la mitosis es un proceso, ojo, mitosis es el proceso asexual, la meiosis es el proceso sexual y eso va a tener un sentido. Que se produzcan cuatro al final y dos en este lado, eso tiene un sentido. Como la de, bueno, de las sofás, otra vez me lo repites. Bueno, López dice, profe, me falló la ortografía, es diploides. Ok. A estos dos N le vamos a llamar diploides. A estos N le vamos a llamar haploides. Pero vamos con calma, como les digo, ¿listo? Profe, pero las mutaciones no dependen también del ambiente. Claro, claro que sí. O sea, el contexto en donde esté un ser vivo va a interferir directamente en cómo él se relaciona, ¿sí? En cómo él se relaciona con ese contexto. Mm, profe, ¿este procedimiento de la meiosis y la mitosis funciona todos los días sin parar? Depende cómo lo miremos, mi amor. Por ejemplo, si yo voy a mirar la meiosis en la mujer, eso cumple un proceso que no se forma todo el tiempo, sino se forma por hormonas. En el hombre sí. En el hombre la meiosis es la formación de espermatozoides. Nosotros 24/7 estamos produciendo espermatozoides. La mujer no produce óvulos 24/7, sino que es un proceso eh, de una serie de días y semanas para que se desarrolle un óvulo. Ella termina desarrollando 4 óvulos, así en la meiosis, pero solo uno es utilizado cada 28 días. Solo uno es utilizado cada 28 días. Es un proceso muy específico y eso lo veremos más adelante en la forma de reproducción humana. En cambio, la mitosis sí se da, pero la mitosis se da dependiendo de lo que quiera el cuerpo. Lo que yo te decía, digamos, por ejemplo, cuando nosotros somos chiquitos y empezamos a crecer, pues este proceso se da todo el tiempo en todas nuestras células. Pero ya cuando estamos grandes, cuando ya dejamos de crecer, etcétera, eh, pues ya se frena, ¿sí? Ya se frena, ¿listo? Y va a empezar a producirse en algunos momentos específicos, como yo les venía diciendo la clase pasada, cuando uno se corta la piel o algo así y se regenera, ahí hay mitosis. Por ejemplo, cuando mueren algunas células y nacen otras nuevas y se repara un tejido o crece un tejido, ahí hay mitosis. Nosotros sabemos que tenemos mitosis en nuestra piel por el pelo. El pelo es un derivado de la piel y entonces cuando se produce en el cabello, cuando crece el cabello y nos tenemos que volver a cortar el cabello es porque el proceso de mitosis generó ese crecimiento. ¿Sí? Bien. Entonces eso depende también. Claro, la mitosis va sucediendo todo el tiempo, pero no es desmedida. Cuando es desmedida la mitosis, la llamamos cáncer. Bueno, Auris me dice otra vez, creo que otra vez, que si las mutaciones dependen del ambiente, vuelvo a decir, sí, dependen de las condiciones, si aumenta la temperatura, si aumenta la humedad, si aumenta, eh, o bueno, también si disminuye la temperatura, todo eso va a influir en nuevas creaciones de seres vivos. ¿Listo? López me dice, profe, ¿podría repetir cuáles son las diploides y las haploides? Entonces, volvamos. Voy a borrar esto. A estas células las vamos a llamar 2N. A estas células las vamos a llamar 2N. ¿Qué quiere decir 2N? Que tiene todo su material genético completico. A estas células 2N las vamos a llamar células diploides. ¿Listo? A estas células 2N las vamos a llamar diploides.
Igual acá, nosotros tenemos que la mitosis se produce en células 2N que son diploides. Pero en el caso de, en el caso de la meiosis, al final lo que vamos a tener son células N, se llaman así, que las vamos a llamar haploides. ¿Listo? Células N haploides. Entonces, si son células que tienen el material completo, las vamos a llamar diploides, 2N. Pero si tienen la mitad del material genético, las vamos a llamar N, o sea, haploides. Ahora, ¿por qué 2? Porque ese 2, recuerden que cuando nosotros veíamos ADN, el ADN tiene una doble hélice, ¿cierto? Más o menos tiene esta estructura de cadena y forma una escalerita doble hélice. Entonces tiene una y dos cadenas. En el caso de estas células de la meiosis, solo van a tener una cadena de ADN. Por eso es N. Pierden este 2 que teníamos acá inicialmente, ¿cierto? Y la vamos a llamar N. Listo. Entonces miremos qué preguntas nos hacen por acá. Pues la ovulación es como 8 días después del periodo. Claro, la ovulación es el momento fértil, cuando ya está listo el óvulo para la fecundación, para que llegue el espermatozoide. Pero antes de esa ovulación se estaba preparando, ¿cierto? Estaba pasando por un proceso de meiosis el óvulo, porque la ovulación, perdón, la ovulación es este proceso, la ovulación es este proceso del cual, ¿cierto? Se empiezan a preparar los óvulos, ¿cierto? Ya está listo en la ovulación, ya está listo para la fecundación, para que llegue el espermatozoide, pero antes hay un proceso de meiosis, antes, ¿sí? Profe, no entiendo bien. Hazme la pregunta específica, profe, me perdí. Cuando estás hablando de tal cosa, entendí tal punto y no entendí cuando empezaste a hablar de este tema. ¿Listo? Las neuronas hacen mitosis. Hasta cierto punto hacen mitosis cuando nos estamos desarrollando dentro del vientre de nuestra madre, hacen mitosis. Y ya cuando somos grandes, no hacen mitosis. Por eso una persona puede quedar inválida, parapléjica, cuadrapléjica, etcétera, por porque estas no se regeneran, no hacen mitosis. La mitosis es el proceso por el cual los tejidos se curan, se regeneran. ¿Sí? Profe, ¿lo puedes volver a explicar, porfa? Profe, he visto imágenes y ahí hay células, ¿no? No entendí eso de los 2N. A ver, vuelvo a explicar lo de los 2N. Cuando una célula tiene su material genético completo, vamos a llamar 2N o diploide. ¿Listo? O sea, es normalita. Es la célula de nuestra piel. Todas las células somásticas, todas las células de nuestro cuerpo son células diploides. Tienen el material genético completo, el ADN completico. Pero si yo hablo, ¿cierto? Pero si yo hablo de células haploides N, son células que tienen la mitad del material genético. Es decir, el espermatozoide y el óvulo, que son células haploides, tienen la mitad del material genético. ¿Y para qué tienen la mitad del material genético? Pues para cuando el espermatozoide se una con el óvulo, ese material genético, la mitad del espermatozoide se une con la mitad del óvulo y crean a un bebé. ¿Sí? Entonces, las células de todo nuestro cuerpo son diploides, tienen el material genético completo. Pero las células sexuales, las células de la meiosis, son haploides, tienen la mitad del material genético. ¿Listo? O sea, si yo hablo de una célula que tiene su material genético completo, las vamos a llamar 2N, diploides. ¿Listo? Si tienen la mitad de ese material genético, las vamos a llamar N haploides. Es muy sencillo. El periodo, me escriben acá, el periodo se da cuando no se usa el óvulo y cuando pasan días, después se crean otros y no se vuelve a pasar. Sí, pero pues recuerda que el sangrado que se da no es porque el óvulo se perdió y ya, sino porque más bien hay una capa de tejido que se forma en el útero y después se desprende porque no llegó ningún óvulo. Se desprende. Por eso se da el sangrado. En las bacterias la fisión binaria se divide en algún tema.
¿Cómo así? No, no entendí. No entendí la pregunta. O sea, me imagino que la pregunta es si el material genético se divide de alguna forma, se copia y se divide, pero solo se parte la célula en dos. Acá nosotros ya vamos a tener unas fases que nos mencionaba López en algún momento, que es la profase, la metafase, la anafase, la telofase, ¿cierto? En las bacterias, no. ¿El virus hace mitosis o meiosis? No, ninguna de las dos, ni tampoco tiene fisión binaria. El virus no tiene capacidad de reproducirse por sí mismo. ¿Qué es lo que hace? El virus se mete a un ser vivo, a una célula de un ser vivo, como nuestros pulmones en el coronavirus, y los pulmones ayudan a que el coronavirus se multiplique. Cuando se multiplica mucho, destruye las células que lo ayudaron a reproducirse, como las células de los pulmones, ¿cierto? Y genera algo que se llama fibrosis y no podemos respirar. Pero entonces el virus es tan agresivo porque como él no se puede reproducir por sí solo, invade a una célula que sí se puede reproducir, cambia su material genético y le hace creer que es un propio material genético, pero lo que está haciendo es crear nuevas cápsulas de virus y mata la célula original. ¿Listo? Cuando algún niño nace con incapacidades por algún daño en la mitosis, no. Cuando nace con incapacidad es un daño de la meiosis, no de la mitosis, de la meiosis en la fecundación. ¿Listo? Cuando hay una, digamos, por ejemplo, hay un daño, que eso más adelante lo vamos a ver en genética, que es en el cromosoma 21 y se genera el síndrome de Down. ¿Sí? Profe, el coronavirus afecta a los animales. Hay tipos de virus, hay algunos virus relacionados o que son de esta clasificación del coronavirus que sí afecta a los animales. Bueno, chicos, se va a cortar, nos volvemos a conectar y ya les explico una cosita, una actividad que vamos a hacer. Bueno, o sea que es un traidor, el virus, sí. Aunque no tiene lealtades, es un ser que está ahí reproduciéndose ya. Las bacterias cuando se reproducen salen iguales o diferentes. Pueden tener cambios, pero básicamente quedan iguales porque dividen su ADN. Si se desconecta, nos volvemos a conectar. Bueno, asesino el virus. Ajá. Profe, ¿sabe que yo creo de dónde salió el coronavirus? De los glaciares que se están descongelando. Bueno, toca ver, hay muchas teorías por ahí que están surgiendo. Es muy difícil saberlo, porque como cambia tanto, muta tanto el virus, pues es muy difícil saber su origen. ¿El coronavirus afecta a los animales?